Buenas tardes, bienvenidos un día más a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español y que creo que son ustedes no solamente aficionados, sino incondicionales de ellas, porque procuramos que todos los temas que traemos aquí relacionados con la joyería, la gemología y la historia, pues sean de su interés y del máximo nivel. En este caso concreto, Fermín Castillo nos invita a conocer la iconografía en la glíptica romana. Los temas dionisacos son frecuentes en la glíptica griega de la época helenística, pero no obstante adquieren una gran popularidad en la Roma de la Tardorrepública y Augustea. Acerca del ponente, es grado y máster en Historia del Arte, contratado predoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y actualmente está llevando a cabo su tesis doctoral dirigida por los profesores titulares Carolina Naya y Alfredo Encuentra. Creo que es una miscelánea de las características de Fermín Castillo y le voy a dejar paso ya para que nos ilustre sobre este tema tan interesante de la iconografía en la glíptica romana. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto Gemológico haber aceptado mi propuesta. Bueno, pues como les han dicho, mi conferencia lleva por título Bajo los reflejos de Dioniso, entalles y camafeos de iconografía dionisíaca en la antigüedad clásica. Mi conferencia es como resultado de formar parte de un proyecto del ministerio del profesor Miguel Cisneros. Es un proyecto que lleva por título Lapis Vitrunque, imitaciones de piedras en vidrio en época romana y su reinterpretación en época moderna, que terminó pues, hace poco y se presentaron estos resultados en un congreso que tuvo lugar en la ciudad de Santander. Em, Les voy a organizar la presentación primero con una introducción que es un poco teórica para acercarnos a lo que es el conocimiento a Dioniso y poder interpretar a Dioniso y su séquito en sus representaciones en los entalles y camafeos de la antigüedad clásica. Y a continuación ya iremos poniendo, clasificando cada uno, pues veremos a Dioniso, sus animales, a sátiros y menades en distintos ejemplares de entalles y camafeos de museos de todo el mundo y centraré también mi atención en entalles que he revisado y estudiado de la colección del Museo Arqueológico Nacional del que está en Madrid y algún otro que tenemos por la península que también es interesante. Entonces, quería empezar con una cita de Plinio el Viejo que nos dice, para la mayoría basta una única gema para contemplar de golpe todo el esplendor de la naturaleza. Una forma de empezar para reflexionar sobre la belleza que tienen, todos ustedes pues ya lo conocen porque les atrae este mundo, la belleza que tienen todas las piedras grabadas en talles, camafeos, ese mundo en miniatura con representaciones en auténtico detalle y una minuciosidad excelente. También otra cita de Goethe, que nos dice que el espléndido tema de las piedras grabadas siempre podía introducirse cuando amenazaba una pausa en la conversación, como dándonos a entender que las gemas, al verlas, lucir y demás, esa belleza, esos temas que se representan en ellas, siempre pueden propiciar una conversación grata en torno a la belleza de las mismas. Y ya nos introducimos de lleno en lo que es nuestro tema. En primer lugar, presentar al dios del que nos vamos a ocupar, a Dioniso. Lo conocemos con distintos nombres en la antigüedad clásica: Dioniso, Dionisos, Baco, también en el mundo romano Liber. En el mundo griego se le conoce tanto Baco como Dioniso. Lo que pasa es que en el mundo romano estamos más acostumbrados a oír Baco. Dioniso, como todos ustedes sabrán, es un dios del vino, del éxtasis, del teatro. Es un dios ambivalente que siempre juega en la frontera de ámbitos opuestos. Juega entre lo divino y lo humano, por sus orígenes y su nacimiento. Ahora no puedo entrar en todo el ciclo mítico. Con la ambigüedad de hombre y mujer. De hecho, muchas de sus representaciones escultóricas podemos ver, a veces intuir como ciertas formas femeninas. Nada que ver con las representaciones de Apolo, por ejemplo. Un dios que también está entre orden y el caos. Pensemos también el caos al que induce el desorden, al que a veces induce, pues en este caso, el vino en exceso. Él es el dios del vino entre lo civilizado y lo salvaje.
¿Vale? Nos quedamos con estas ideas porque de vez en cuando las iré recuperando. Es un dios eminentemente popular, si lo comparamos con el carácter más aristocrático de Apolo, por ejemplo. Un dios que propicia reacciones liberadoras, embriagadoras, es el dios del vino, por tanto, estas reacciones van a ir junto a él. Un dios que suele castigar a la gente que le contradice o que va en su contra con una fuerza desmesurada en forma de locura. Pensemos, por ejemplo, en la tragedia de las bacantes, cómo termina el pobre Penteo, rey de Tebas, que se oponía al culto a Dioniso en la ciudad. Las representaciones de Dioniso son tenemos muy tempranas, ya en época arcaica. Aquí les traigo de época clásica una característica cerámica de figuras rojas, ática, donde tenemos ya algunos elementos de su tíaso. A la derecha de todo tenemos representado a Dioniso. Luego hablaré de estos atributos, pero vemos la copa, el cántaro, la corona de hiedra, con su pardálide, su capa, en este caso, de como de piel de leopardo, puede ser una nébride, que es una piel de cervato, o una pardálide, una piel como de leopardo. Las ménades o bacantes las tenemos aquí en medio, con el tirso, que es la vara ritual, la cabeza vuelta en éxtasis, o los sátiros, estos seres híbridos, con patas de macho cabrío, cola, las orejas puntiagudas, siempre como juguetones, en actitud a veces pues un poco más sexual. Iré hablando de ellos. Vemos también el instrumento que toca, que es el aulós, que son instrumentos de viento, instrumentos de carácter eminentemente popular. Iré hablando de estos elementos y atributos, pero lo voy incluyendo para que nos vayamos familiarizando para luego cuando lo veamos en las gemas. Importante tener en cuenta y en mente cuando estudiamos la iconografía dionisiaca, entre otras cosas, la tragedia de las bacantes de Eurípides, del 405 antes de Cristo, finales del siglo V. En esta tragedia, Eurípides nos cuenta cómo el rey de Tebas, Penteo, se opone al culto a Dioniso en la ciudad. Y eso va a traer unas terribles consecuencias. Como ya les anticipo allí en la escena de la cerámica de figuras rojas que les pongo en el lateral, va a terminar despedazado por un séquito de Ménades, entre los que va a estar su tía y su propia madre. El culto a Dioniso va a pasar, como casi todo lo griego, va a pasar al mundo romano. Y les traigo un extracto que me parece muy interesante de Dodds, que nos dice: fueron los alejandrinos y sobre todo los romanos, con su prolijo funcionalismo y su alegre obtusidad en todos los asuntos del espíritu, quienes clasificaron a Dioniso como el alegre Baco, el dios del vino con su alborotado tíaso de ninfas, ménades, sátiros. Así pues, los romanos y los artistas del Renacimiento fueron quienes conformaron la imagen de Dioniso que tiene el mundo moderno. Hay ligeras variaciones de cómo es el Dioniso del mundo griego al del mundo romano. Entonces, como bien nos dice aquí Dodds, fundamentalmente esa imagen del alegre dios del vino, entre otras cosas, ya empieza en ese mundo de Alejandría que trasciende al mundo romano, y luego la pintura del Renacimiento y del Barroco también acentuará esa imagen de Dioniso. Como muchos de los entalles que les voy a mostrar fundamentalmente pertenecen al periodo romano, aunque veremos griegos también, les voy a hablar un poco para que podamos interpretar a continuación las gemas que veremos, de qué ocurre con Dioniso y Roma. ¿Vale? La actitud que adopta Roma ante Dioniso, ante Baco, es una doble actitud, como dice el estudioso McGorain, en la que el pueblo romano presenta una actitud de acomodación al culto de Dioniso y una actitud de resistencia. De acomodación en el sentido de que asimila parte del culto, parte de la iconografía, pero de resistencia por lo que implica. Después les voy a hablar del decreto de Bacchanalibus, donde se va a controlar y se va a hacer casi una caza de brujas a los fieles de Dioniso, porque eran unos cultos que implicaban cierto desorden. Luego retomo esta idea. No era oficialmente en Roma un dios teatral, se va a mezclar con dioses locales del mundo etrusco, con Liber, con Fufluns. En la literatura va a presentar ya desde el principio una clara presencia, lo van a mencionar y van a tratar en sus obras, lo van a tratar Ennio, Pacubio,
Accio, también varias comedias de Plauto, y Horacio en sus odas va a mostrar una comprensión más profunda del propio Dios. Roma va a dedicar celebraciones importantes al dios del vino, a Baco, que son las Liberalia y las Bacanalia. Llegados a este punto, Henk Bernal se llega a preguntar si Dioniso es un dios o muchos. Ya les he hablado antes de esa ambigüedad que nos plantea. Fíjense, abajo les he puesto, les detallo toda una serie de nombres que recibe el dios y epítetos. Y como les decía, Roma va a adoptar también esa parte, esa actitud de reprimir parte del culto dionisiaco. Uno de los decretos más importantes en este sentido es el decreto de Bacanalibus, que tuvo lugar en el 186 a.C. Lo recoge muy bien Tito Livio en su Historia de Roma. Este decreto iba en contra, principalmente, no tanto en contra del culto a Dioniso, sino en contra de quienes lo organizaban. Porque los fieles de Dioniso llega un momento en el que también se están mezclando hombres y mujeres y van a atentar, o Roma considera en ese momento que van a atentar contra la autoridad del Estado y las normas patriarcales. El Senado Consulto de Bacanalibus del 186 a.C. va a establecer, digamos, un culto legítimo porque no se anula totalmente el culto a Baco y otro ilícito. Va a haber un nuevo y un antiguo baquismo. Vemos esa actitud de acomodación y de supresión, de represión que decíamos. Entonces nos quedamos con esas ideas clave y paso al siguiente apartado de la presentación que es Roma y la imitatio Dionisi, el triunfo de Baco. Aquí les traigo un mosaico en el que vemos esa característica representación de Dioniso con todo su séquito, el tíaso dionisiaco. Lo vemos en el carro triunfal con Ariadna, con esos felinos exóticos, sátiros, ménades, animales que nos pueden hablar de tierras exóticas, como podría ser la India, porque conquista la India, vuelve triunfante de la India. Es una imagen que también respira, digamos, triunfo, lujo, porque es algo de lo que Dioniso en Roma, digamos, en el mundo romano, va a ser representante. Dioniso en el mundo romano se va a convertir en un icono del helenismo. De hecho, considero que es una forma que recoge bien lo que nos dice Horacio de Graecia capta ferum victorem cepit, la Grecia conquistada captura a su feroz vencedor, porque con todas sus artes lo termina conquistando, digamos, termina conquistando Grecia, la cultura y el arte romano. Y en el caso de Dioniso se ve perfectamente. Dioniso se va a convertir en Roma como un icono del helenismo, dentro de esa globalización que podríamos decir que se da en el mundo de la antigüedad clásica, en el mundo antiguo, ya con el Imperio Romano. Dioniso va a representar, va a estar muy ligado al mundo helénico. Para los romanos va a recordar al mundo griego. Es un icono del helenismo dentro de ese mundo global. Va a ser una divinidad omnipresente en la política, en el arte y en la literatura. Por aquí les traigo distintos ejemplos de arte, en este caso el Antino Braschi, lo conocerán, está también en los museos vaticanos, abajo un sarcófago con el tíaso dionisiaco. El tíaso dionisiaco va a aparecer representado muchas veces en sarcófagos. Y dentro de ese sentido que es un icono del helenismo, Dioniso, muchos generales, gobernantes del mundo antiguo van a hacer una imitatio Dionisi, una imitación a Dioniso. El ejemplo más característico es Alejandro Magno, que no solo va a tener como referentes a Aquiles por parte de madre, a Hércules por parte de padre, sino a Dioniso, que también es una divinidad que adoraba Olimpia de Épiro, su madre. En los reinos helenísticos, el desarrollo del culto dionisiaco va a tener un importante protagonismo y muchos gobernantes se van a presentar como nuevos Dionisos, como neos Dionisos, que es como nos dicen las fuentes. En muchas procesiones triunfales, ellos van a aparecer caracterizados como Dioniso, unas procesiones triunfales tremendamente lujosas, como nos describen las fuentes.
Tradicionalmente se venía considerando también que Dioniso había inventado el triunfo. Algunos generales romanos y más tarde emperadores llegaron a imitar a Dioniso. Aquí les voy a mencionar varias fuentes clásicas que nos hablan pues, de gente importante, poderosa de Roma, que imitó a Dioniso y por tanto se rodeaba de toda esta iconografía. Plinio el Viejo nos cuenta que Mario solía beber de un cántaro imitando a Dioniso y lo dice también como con un carácter despectivo. Valerio Máximo dice lo mismo y subrayando ese carácter negativo. Marco Antonio, importante, Cicerón en las Filípicas va a destacar esa afición por el vino de Marco Antonio y lo asocia a la figura de Dioniso, una asociación que el propio Marco Antonio asumía en sus procesiones triunfales, llegó a salir caracterizado como Dioniso, como ese Neos Dionisos. De hecho, en su entrada triunfal en Éfeso, tal y como recoge Plutarco, aparece con una lujosa procesión con un séquito báquico. Nos lo cuenta Plutarco. Dion Casio nos dice que Octavio exhortó a sus tropas antes de la batalla de Actium, denunciando la personalidad dionisíaca de Antonio. Ante esta situación de que Marco Antonio estaba asociado estrechamente a la figura de Baco, de Apolo, perdón, de Baco, de Dioniso, y Augusto a la de Apolo, el propio Augusto va a dudar, una vez que se proclama vencedor, va a dudar en abrazar el culto a Baco. No obstante, como es un dios eminentemente popular, lo va a adaptar, lo va a llevar al mundo romano, va a hacer una adaptación, ¿vale? Tenemos relaciones y paralelismos entre la poesía y la pintura, especialmente en lo que se conoce como paisajes sacroidílicos de la pintura y la escultura, en el relieve que aluden al mundo al que da acceso el ritual dionisiaco. Es lo que vemos en la poesía pastoral de Virgilio, Tibulo y Horacio. Tras la victoria de Octaviano, de Octavio Augusto, Dioniso va a comenzar a invadir y proliferar la esfera romana privada de los romanos, la esfera privada, ¿vale? Va a mantener una fuerte connotación griega, pero es una vez más es reinterpretada según una nueva estética e ideología relacionada con esa estética de los paisajes sacroidílicos que luego les voy a comentar y les voy a poner ejemplos. En época de Augusto se modifica el paisaje que vemos en las escenas dionisíacas, y esto lo vamos a ver en las gemas, como veremos a continuación. La Pietas rústica, cantada por Virgilio, Horacio y Tibulo, que hablan de la edad de oro, campestre, bucólica, alegre en el campo, va a influir en esa adaptación que se va a hacer en las representaciones de Dioniso. Bajo el Principado de Augusto, el mundo helenístico de los bucólicos adquiere una nueva resonancia tras la guerra civil y la propaganda de Augusto, tal como ya nos dice Weiler en un artículo de 2020, una idea que subraya especialmente. El arte de Augusto va a dar lugar a un nuevo estilo que reinterpreta el clasicismo ático y adapta una nueva imagen del dionisismo aceptable para la nueva Roma, una imagen, digamos, más suave, más alegre de esta divinidad. Aquí les traigo algunos ejemplos de paisajes sacroidílicos donde tenemos, son frescos, algunos están en Bosco Reale, la zona de Pompeya, en los que tenemos escenas en las que vemos santuarios dionisíacos, todo en paz, esa alegría bucólica y esa naturaleza, digamos, ha sido domesticada. Ya no es como en Grecia que teníamos, digamos, a Dioniso representado en una naturaleza salvaje, boscosa, sin elementos de la civilización. Aquí ya tenemos santuarios campestres que nos hablan ya, digamos, de un culto como más civilizado, no es tan salvaje como, digamos, el que teníamos, por ejemplo, en Grecia. Aquí les traigo un ejemplo de un fragmento también que estudió Stephanie Weiler en 2019, y si se fijan donde les estoy señalando, en el centro, allí hay como una especie de capilla con Dioniso. Estaríamos hablando de una procesión en un entorno natural y esa presencia del santuario campestre. Esto lo vamos a recuperar en las gemas, ¿vale? Relacionado todo con esa poesía bucólica y esa adaptación que se hace, digamos, de la imagen de Dioniso, del tiaso dionisiaco, en tiempos ya de Augusto, ¿vale? La imagen de Baco, de Dioniso, va a estar muy presente en el mundo romano. Rostov Tez
ya nos dice que no hay ninguna casa en Pompeya con decoraciones murales del segundo o tercer estilo que carezca por completo de escenas que representen ritos dionisacos, figuras o grupos dispersos del ciclo dionisíaco. Destaca la idea de la fuerte presencia que tiene Dioniso Baco en el arte y en el mundo romano. Y ya comenzamos con ejemplos en la críptica y iré recuperando ideas de esta introducción un poco más teórica que les he planteado. En primer lugar, el mundo del vino en la glíptica. ¿Qué elementos tenemos aquí? Bueno, debajo ya van viendo la identificación de todas las gemas, porque luego, pues cuando quede colgado online, pues si uno quiere identificar dónde está, qué material, las medidas, porque les traigo muchísimos ejemplos y obviamente no puedo ir desglosando toda esa información a lo largo de la presentación, que en este caso me centro sobre todo en los motivos iconográficos, sus significados, sus adaptaciones, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el mundo del vino en la glíptica. Tenemos los elementos propios del dios del vino en las racimos de uva, hojas de vid, parras, las ánforas que transportan el vino, o escenas incluso de vendimia, como la que tenemos aquí a la derecha, de estos alegres sátiros con escenas de vendimia. El mundo del teatro. Estamos hablando del dios del teatro y obviamente esas gemas que van a representar elementos relacionados con el mundo del teatro también presentan esa vinculación al dios del patrón del teatro, en este caso Dioniso, Baco. Aquí les traigo algunos ejemplos con máscaras que muchas veces tienen como unos rasgos un poco grotescos, adoptan rasgos de máscaras pues, de tipos característicos de la comedia y estas gemas lo que opinan la mayor parte de investigadores es que tendrían como una función apotropaica, protectora. Atributos dionisíacos aislados en las gemas. La hoja de hiedra, aquí tenemos un ejemplo a la izquierda. La hiedra es una planta totalmente asociada a Dioniso. Todas esas plantas, digamos, de esa naturaleza más salvaje, boscosa, principalmente, por un lado, la hoja de parra, la vid y los racimos de uva van a aparecer en sus representaciones, pero la hoja de hiedra y la corona de hiedra es fundamental en él. El tirso es una vara ritual coronada por una especie de piña y a veces con unas cintas. En el caso de Dioniso puede actuar como arma o como varita mágica, por así decirlo, tiene muchas propiedades. El cántaros, que es esta especie de copa, de ahí viene nuestro término cántaro, o esta especie de copas con esas, como esa triple cara, como tricéfala en la base, que la acompaña el tirso, también son habituales en las representaciones de gemas vinculadas a Dioniso. Pero luego ya el propio Dios con sus atributos, perdón, con sus atributos lo podemos tener con el tirso, muchas veces con el torso desnudo, el tirso que es la vara ritual. Le acompaña en ocasiones una pantera, los felinos exóticos, como digo yo, porque pueden ser desde panteras, tigres, a veces se parecen como a una especie de linces. Estos felinos exóticos acompañándoles, muchas veces, como digo, suele ser una pantera, y Dioniso ofreciéndole vino. Aquí tenemos algunos ejemplos de distintos museos, del Hermitage, de Múnich. Lo mismo, estos modelos se inspiran, entre otras cosas, voy a ir haciendo relación a lo largo de toda la presentación, interrelaciones con las distintas artes, con la toréutica, con la escultura, con la pintura, como ya han visto, porque los artistas van a manejar repertorios y modelos iconográficos que están tipificados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo de este grupo de Dioniso con un sátiro y ven cómo le está dando de beber a la pantera, la está, digamos, emborrachando con su vino y el sátiro se le reconocen muy bien sus patas de macho cabrío y Dioniso apoyado en su tirso. Este tipo de representación se basa en modelos praxitelianos que luego, pues ya saben, todo el fenómeno de la copia romana y ven cómo lo vemos trasladados en gemas, en algunas con mejor calidad, en otras con peor. Si el entalle va a ser muy pequeño, pues lo vamos a ver reducido a unos trazados pues, más esquemáticos. También estos modelos presentan una clara relación con los modelos aislados que vemos, por ejemplo, en la toréutica. Aquí les traigo algunos ejemplos, en este caso, como sería del busto de Dioniso en esta cornalina del centro.
les he traído la misma composición, exactamente la misma, en distintos ejemplos de la toréutica. Muchas veces el tirso le atraviesa por detrás, en diagonal, coronado por la mitra o la corona de hojas de hiedra, y a veces aprecian lo que es la zona del cuello, del busto, esa piel ritual que viste. En este caso aquí, relacionado con la iconografía del propio dios, de Dioniso, y la representación de Dioniso en las gemas, les traigo varios ejemplares del Museo Arqueológico Nacional. A lo largo de la presentación les iré mostrando distintas gemas del Museo Arqueológico Nacional. Alguna he traído del Museo Arqueológico de Tarragona y alguna también del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, pero las que he examinado personalmente y las fotos que les estoy poniendo aquí, esas las he visto en el Museo Arqueológico Nacional. Vale, aquí tenemos por un lado, en la de la izquierda, a Dioniso con ese tipo de representación que les decía, emborrachando a lo que es la pantera en la cornalina esta que les estoy mostrando. Muy interesante y de excelente calidad esta en jaspe. Eh, algunas de estas gemas las estudió Raquel Casal para su tesis en 1990. Y ella aquí también dice pues, que podría ser un Júpiter o un Neptuno, si tenemos en mente, por ejemplo, cómo sale caracterizado la famosa estatua de Zeus Poseidón de Cabos Unión. Pero a mí me recuerda más, y si lo relacionamos también con la clasificación que hace Stella Richter, me recuerda más a la representación de Dioniso Sardanápalo, el Dioniso barbado, y especialmente también con este peinado. O sea, podría representar desde luego es una deidad masculina, Júpiter, Neptuno, pero también podría ser ese Dioniso Sardanápalo. De lo que no cabe duda es que es una pieza de excelente calidad, este jaspe, y por esa posible relación, representación de ese Dioniso Sardanápalo lo incluye aquí, o esta pasta vítrea de inferior calidad que tiene una representación poco habitual, en la que generalmente Dioniso está en las gemas dando de beber a esa pantera, pero aquí lo hace a un sátiro borracho tirado en el suelo le está dando de beber. El tirso al fondo se reconoce muy bien. Aquí un entalle del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida con ese mismo tipo de representación. Ya ven cómo se repiten los modelos. He tenido que subir un poquito el contraste y la iluminación para que se apreciase mejor en esta gata bandeada. Vean cómo está aquí abajo la pantera, Dioniso apoyado en la columna y allí el tirso. Animales dionisíacos en la glíptica. A Dioniso le sigue todo un séquito. Muchas veces son felinos exóticos, como les he dicho, panteras, tigres. Aquí tenemos uno que lo reconocemos perfectamente que está aludiendo a Dioniso porque está el tirso. La cabra o el macho cabrío. Piensen en los sátiros que llevan elementos en su naturaleza de macho cabrío. Es un animal muy asociado a la fertilidad. El asno, que está presente en el ciclo mítico de Dioniso, ahora no les puedo explicar todas las historias de Dioniso, pero está presente. También, por ejemplo, Pausanias nos cuenta del asno, que es un animal que en la ciudad de Nauplia se solía usar para podar las propias vides, porque se consideraba que de las partes de la vid, de la parra, que las partes que se comía el asno, luego salían como con más potencia, con más vigor, y entonces era como más, se consideraba que propiciaba el asno que la parra fuese fértil, fuese más productiva a la siguiente cosecha. O la propia liebre, muy asociada también al tema de la reproducción, la fertilidad, la prosperidad, y aquí nada más y nada menos que comiendo uvas, ¿vale? La liebre también va a estar vinculada al culto dionisiaco. No les he mencionado que los machos cabríos, las cabras, también era el animal propio que se sacrificaba a Dioniso, pero muy relacionado con esa fertilidad que les decía. Los centauros, aquí les traigo un ejemplo magnífico de la colección de las gemas Farnese que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y no nos cabe duda de que alude, entre otras cosas, al culto dionisíaco. Fíjense que lleva arriba una crátera donde el borde de la crátera, el cuerpo, lo está decorado con hojas de hiedra. A los centauros les encantaba beber el vino en estado puro.
Y eso, pues imagínense ya esa parte de mitad humano, mitad animal, incurría en un salvajismo desmesurado. En este caso, en este camafeo de la colección del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, me parece súper interesante, aparte de la calidad de la pieza, esa crátera que vemos ahí arriba, que luego les mencionaré por la interrelación que establezco, digamos, con las demás artes. Aquí tenemos a un pequeño Dioniso montado en una pantera, otra vez este animal tan vinculado a él y que siempre va a aparecer muchas veces tirando de su carro triunfal. El macho cabrío, en esta nos aprecia muy bien, es como el rostro frontal, en este entalle en cornalina, o jugando, esta aquí es un sátiro sentado jugando con una cabra. Los animales dionisíacos, los veremos también. Aquí les traigo un fragmento de Catulo que no voy a detenerme en leer porque si no, pues necesito avanzar. Luego ya cuando vean el vídeo colgado se pueden detener, en el que se destacan los elementos que podemos ver perfectamente, los elementos y atributos que podemos ver perfectamente en las vacantes de Eurípides, pero como me estoy centrando más en el mundo romano, les he traído un ejemplo de Catulo. En este caso, de una de sus poesías, donde habla de todos esos atributos que estamos hablando, de instrumentos, de ménades, de sátiros, algunos de sus animales. Y ya pasamos a ver los sátiros y las ménades en la glíptica de la antigüedad clásica, donde especialmente los sátiros, como comentaré a continuación, son bastante abundantes. Este tema de los sátiros y las ménades tiene un auge importante en época helenística y luego ya en Roma, fundamentalmente en tiempos de finales de la República y en época de Augusto, como bien recoge Joyce en el 2002. Se basaban en modelos griegos ya del siglo IV y de época helenística, fundamentalmente en el momento de Roma al que nos estamos refiriendo. Con Augusto se le va a dar un énfasis a este tema, pero en clave bucólica. Ya les he comentado en esa introducción que les he hecho al principio cómo se va a adaptar, a acomodar en el momento que Augusto vence a Marco Antonio, el culto dionisíaco y sobre todo las representaciones dionisíacas, en ese sentido de bucólico, relacionado con la poesía bucólica de Virgilio, Tibulo, Horacio, ¿vale? Que ya les he mencionado al principio, y esos paisajes sacroidílicos que se van a trasladar a las gemas. Ya no es esa naturaleza tan salvaje que veíamos, bueno, que no les he puesto ejemplos porque no les he traído del mundo griego. Las máscaras satíricas van a ser un recurso lúdico y un elemento apotropaico, como ya les he comentado, y estos sátiros y estas ménades se van a convertir en una antítesis de la sociedad urbana y domesticada. Piensen que el culto dionisíaco tiene lugar a las afueras de la ciudad, fundamentalmente en lo que sería el bosque, fuera del orden, digamos, humano, en el bosque, en la naturaleza salvaje, donde tenemos esa ausencia de restricciones morales y sexuales. Por tanto, se puede dar lugar a rienda suelta a ese éxtasis y a esa liberación a la que nos induce el rito dionisíaco. Gisela Richter opina que en Gemas los sátiros y las ménades representan un aprecio por los mitos. No obstante, como ya saben, la obra de Richter se queda ya alejada en el tiempo y este tema merece un mayor estudio. Ella misma lo reconoce. O sea, sería algo más que un aprecio por los mitos el llevar representados estos sátiros y ménades. Yo les voy a ofrecer algunas interpretaciones, pero piensen que muchas de estas gemas las hemos encontrado descontextualizadas. Pertenecen ya a colecciones nobles de tiempo atrás y no las podemos entender en su contexto arqueológico para poder descubrir y desentrañar de mejor modo su significado. Vamos a tener escenas eróticas protagonizadas por estos miembros del Síquito dionisíaco, donde van a haber momentos de insinuación sexual o de acoso, temas de sátiros y Sileno borrachos. Sileno es como el más sabio de los sátiros, es un anciano, es un sátiro anciano que fue el mentor de Dioniso. De hecho, lo va a criar. Zeus va a responsabilizar, Júpiter va a responsabilizar a Sileno de su educación ya desde muy pequeño. Y Sileno es como un anciano bastante gordo
que muchas veces va de un carro tirado por asnos o montado sobre un asno caído, es ese Sileno, ese mentor de Dioniso, anciano, borracho, gordo. Luego les voy a traer ejemplos, con unos rasgos bastante grotescos. Los sátiros van a aparecer representados muchas veces en este momento ya relacionado con esa adaptación bucólica que se hace en época de Augusto, realizando labores del campo. Muchas veces vamos a ver escenas de familias de sátiros promoviendo como unos valores familiares o valores religiosos, con escenas de culto a Príapo, que es una divinidad que siempre está en erección. Tengan en mente la palabra priapismo, por ejemplo, pero que están promoviendo, digamos, en esos paisajes idílicos, de campo idílicos, que aluden a la Edad de Oro, valores familiares y valores religiosos. Es como un culto más controlado, que es lo que pretende en este caso, por ejemplo, la política de Augusto, relacionada con el culto a Dioniso. Sileno va a parecer simpático, borracho, con sátiros, erotes, o tocando también instrumentos, los instrumentos de viento, el aulos, esta especie de oboe de dos caños, lo que llaman a veces la doble flauta, aunque el término flauta no sería el más adecuado. Lo vamos a ver en muchas representaciones. Este séquito de sátiros y ménades, en éxtasis, muchas veces hacen referencia a los misterios dionisíacos, religión, digamos, una variante de salvación. Pero los sátiros y las ménades no eran celebrantes reales, en este caso aluden al mito. En Roma, Baco Liber va a actuar también como salvador de la humanidad de la muerte, dentro de esa idea de salvación vinculada a los misterios dionisíacos. Por eso estas gemas a veces las vamos a encontrar también en ajuares funerarios. También estas escenas están en vasos, en ricos ajuares funerarios y en los vasos, en las paredes de los vasos. El tiaso tiene un significado escatológico a veces, como les digo, y estas danzas extáticas que representan tienen una carga espiritual importante. Piensen que el rito dionisíaco es ascender al monte, fuera de la ciudad, en éxtasis, en comunión con el Dios, ¿vale? Tiene una carga espiritual importante y de liberación. El sátiro va a aparecer caracterizado por el entusiasmo, el llamado entusiasmos griego, el ocio, las actividades lujuriosas, muchas veces aparecen en erección, en actitud itifálica, con el miembro viril en erección, como les digo, luego les traeré algunos ejemplos. Va a haber muchas más representaciones de sátiros que de ménades y podemos ver dos lecturas. Una a nivel intelectual, que nos hablaría de la cultura del propietario, y luego, por otro lado, una mera expresión del placer sensorial y el lujo. Las ménades y sátiros no se consideran temas de la alta cultura. Les voy a traer un ejemplo de Cicerón que nos dice que las ménades no es un elemento pues, muy apto para decorar pues, las estancias, digamos, de un alto dignatario. No suelen aparecer en sellos sigilares. Esto nos lo dice Martin Hennig en un artículo de 1997. Relacionado con lo que les decía de Cicerón, Cicerón nos dice que las imágenes de bacantes no son aptas para un hombre respetable. Cuando le escribe una carta a Galus, su comprador de arte, le reprocha de por qué le ha comprado unas bacantes que pueden ser muy hermosas, unas ménades, pueden ser muy hermosas, unas esculturas para decorar su casa, pero no son las más adecuadas para un hombre tan respetable como él. Ahí les dejo el fragmento. Y dentro de lo que son las representaciones de ménades en gemas, tenemos muchas que están desnudas, completamente desnudas. Aquí les traigo un ejemplo que estudió Maskant Kleinvik en 1968. Es un entalle de una ménade que apareció, conservamos el contexto, en un campamento de Nimega en los Países Bajos. Ella considera que esto representa un objeto de placer. Lo está asociando, como aparece en un campamento, pues asociado a un legionario que sería destinado al norte y sería un objeto de entretenimiento, un objeto de placer, pues como puede ser los calendarios Pirelli o los mecheros con representación erótica en tiempos pretéritos, que seguro que a más de uno les suena. Eso es una teoría que esta autora expone y que no sería descabellada. Pero tampoco debemos olvidar que en los campamentos romanos también había mujeres. Entonces, ¿por qué no podía lucir esta gema una mujer?
tenemos en el mundo romano una predilección por temas poco decorosos y picantes. Es lo que conocemos como la cultura del placer. Como señala Lillian Joyce en su artículo del 2002, los romanos sienten fascinación por los placeres sensoriales de la vida. Entonces, no nos ha de sorprender que estos temas tan alegres también se hagan representados en las gemas. Que no hay que buscarles a veces una interpretación en clave religiosa o un significado más rebuscado, que simplemente, en este caso, por ejemplo, estas menades desnudas, como señalan estas dos autoras, pueden aludir a que sea un mero objeto de placer, de disfrute. Aquí les traigo ejemplos de pinturas que están en frescos que están en Pompeya, con una Ménade, que en algunos sitios está, por ejemplo, aparece catalogada como una musa, pero no cabe duda de que es una Ménade porque lleva el tirso. Si lo ven, está atravesando por aquí delante del tirso, la vara ritual, ¿vale? Y la tenemos también con esa representación, digamos, desnuda, ¿vale? Esa representación más asociada a lo que es el placer. Frescos de Menades danzantes en la Casa de Cicerón, en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, se conservan actualmente, donde vemos que muestran desnudez. Muchas veces las que muestran desnudez son las que sutilmente están tocando los crótalos o el tímpano y se les cae el velo, ¿vale? Son escenas alegres. En conclusión, sátiros y Ménades en las gemas no muestran una actividad cultural asociada al culto concreta, sino que estaríamos hablando más que nada de un capricho visual. Se correspondían con escenas que también se veían en el teatro y en la poesía. Recuerden esa poesía bucólica de la que ya les he hablado. Y muchas veces recrean un mundo de fantasía que satisface las necesidades de ambos sexos en cuanto a identidad y sexo. Vamos a ir viendo distintos ejemplos en gemas. Aquí les traigo numerosos. Sátiros en la eclíptica. Fíjense en esta cornalina que tenemos aquí. Esta se conserva en Múnich. Se reconocen muy bien, les he traído este ejemplar porque se reconocen muy bien las patas del macho cabrío y este tipo de composición la vamos a tener en muchas gemas. Un sátiro reflexionando con delante de una máscara de teatro. Nos puede recordar a la famosa escultura de Rodin del Pensador, ¿verdad? Es un sátiro reflexionando frente a una máscara de teatro y con el tirso alado, esa vara ritual coronada por una piña que ya les he comentado. Un sátiro danzante, se reconoce muy bien la cola en el culete, en el trasero, sátiros juguetones, la cola la veremos muchas veces, o los rasgos, otro sátiro pensante, reflexionando ante una máscara de teatro. Más ejemplos, fíjense esta que les traigo aquí con mucho más detalle, lo tenemos con el cánzaros, el tirso, la vara ritual, esa pardálide o nébride es la piel ritual que lleva y coronado por la hiedra. Lo mismo en este camafeo que se conserva en Georgia. Fíjense que lleva como una especie de bastón, esto es lo que se conoce como el pedum, que es una especie de callado de pastor, de callado de pastor, una vara de pastor, que también servía para cazar liebres, entre otras cosas. Y se ve lo que es la piel ritual. Aquí tenemos a un sátiro cazador, lleva como una especie de pájaros colgando de un bastón, que no se ve muy bien, en este caso en la foto. ¿Vale? Aquí un sátiro instrumentista, los vemos en esas actitudes que les estaba comentando. Quiero que se fijen en estas, porque aquí tenemos una de las iconografías más habituales en los sátiros, que es el sátiro danzante. Es ese sátiro en éxtasis, con la cabeza vuelta hacia atrás. Muchas veces la acompaña la pardálide o la nébride, esa piel que visten los fieles del séquito dionisíaco, y el tirso. Esta representación, ahora les explicaré, posiblemente alude a un tipo de danzas que se llevaban a cabo también en el teatro, pero es muy frecuente esta en las gemas que tienen representación de sátiros. Fíjense, aquí les traigo tanto en talles como camafeos con la misma composición. Y como les decía, ya ven que voy estableciendo interrelaciones con modelos de la escultura, la toréutica y relacionándolos con las gemas, porque los propios maestros lapidarios van a reproducir los modelos iconográficos que tienen a mano en su entorno. Este tipo de composición del sátiro danzante
podría hacer referencia a lo que conocemos como síquinis, que es una danza tradicional del teatro de los sátiros y los dramas satíricos, llena de saltos y giros. Ahí, de hecho, daban un paso, que puede ser el que se representan estas gemas, que es lo que se conoce como estróbilos. Son una especie de piruetas, que es a lo que parece que va a hacer el sátiro de este tipo de composición. Una danza giratoria que se describe en muchas obras de Aristófanes, pero también en Eurípides, Nono de Panopolis también la recoge, Aristófanes o el propio Ateneo. Conservamos una escultura que en este caso sería una copia romana, o que se asocia al círculo de Praxíteles, que es el sátiro de Matsara del Val, esta que tenemos aquí a la izquierda, que reproduciría el mismo tipo de composición y la misma actitud en el sátiro. La tenemos en fragmentos, ya ven que le faltaría lo que sería el tirso, la piel y el cántaro, pero sería este tipo de composición que en las gemas y en más elementos de la escultura o de los relieves la tenemos. Me parece muy interesante ver los modelos que tenemos en las gemas comparándolos con representaciones aisladas que tenemos en la toréutica o en el relieve y especialmente, por ejemplo, en la base de los candelabros de tres caras. En la base de los candelabros de tres caras, que se representa una figura aislada que no se representa en continuación de más figuras, tenemos muchas veces las mismas composiciones que están en las gemas, porque las gemas, debido a a su reducido tamaño, hay que simplificar la composición. Entonces, estos modelos que tenemos en los candelabros de tres caras muchas veces son la misma escena, la misma representación que tenemos en muchas de las gemas. Fíjense estos sátiros, uno danzante, otro tocando el aulos, y aquí una Mínade en éxtasis, que luego les pondré más ejemplos de cerca. Los sátiros en la glíptica también pueden aparecer retratados de busto. Un retrato. Los vamos a reconocer fundamentalmente por sus rasgos muchas veces como achatados, un poco grotescos, las orejas en punta, el pelo un poco despeinado, en la zona del cuello a veces verán que se le ata la especie de piel que podría aludir a la pardálide o la nébride, recuerden esa piel ritual. Aquí tienen algunos ejemplos de distintas colecciones del mundo. Fíjense, este que se conserva en Berlín es uno de los más característicos y de los más famosos, este camafeo, con qué detallismo, tanto los detalles de la nariz, de la boca, del cabello. Los sátiros muchas veces van a aparecer desarrollando actividades. Aquí les traigo una pieza de excepcional calidad, un sátiro montado sobre Capricornio, y esta apareció en Augsburgo, en la provincia romana de Raetia, en el yacimiento de Augusta Vindelicum. Ya fue estudiada en 1990 por Baker y apareció, conservamos el contexto. Apareció en una fosa que contenía un as, una moneda, de época de Vespasiano de los años 70 del siglo I después de Cristo. Vemos en la gema a un sátiro pescando con éxito a un pez, verán que lleva como una cañita, que baja la cuerda y ya está ahí pescando justo a sus pies un pez. O sea, está pescando con éxito. Eso podría tener algún significado. La pesca ha triunfado. Nos llama la atención la asombrosa tridimensionalidad y el excelente resultado plástico, muy elegante. Es un grabado poco profundo y ya ven el gran detallismo que presenta y vuelve a aludir a esa vida idílica de los sátiros que comentábamos antes que recogían la poesía bucólica. Podría estar relacionado con Augusto, este entalle que tenemos aquí, porque Capricornio es el signo del zodiaco del emperador Augusto. Podría ser que esta gema hubiese pertenecido a un partidario de Augusto. No podemos aventurar nada más. Lo que es importante es que apareció en su contexto. Aquí les traigo un ejemplo relacionado, porque les decía lo de Capricornio, ¿vale? El sátiro montado sobre Capricornio. Fíjense, esta es la famosa gema augustea. Les decía lo de Capricornio, arriba en chiquitín está esta gema excelente, realizada además de gran tamaño, 23 centímetros, ¿vale? Realizada por el gran Dioscórides, el gran grabador de gemas de época de Augusto. Pues aquí les traigo esa representación del Capricornio en la gema augustea para que entiendan la interpretación, la posible interpretación que le damos a esta gema que apareció en Augsburgo de tan excelente calidad. También podemos ver representaciones de Sileno en la eclíptica. Sileno, como muchas veces va a aparecer interactuando con sátiros o aparece montado sobre un carro, sobre un asno, borracho,
casi siempre gordo. Sileno es este mentor de Dioniso, ¿vale? Ya anciano, es el más sabio de los sátiros. Como son composiciones más complejas, muchas veces van a requerir mayor tamaño y en vez de aparecer en pequeños entalles, van a aparecer este tipo de escenas en camafeos de un tamaño más grande para poder albergar una composición más compleja o de varias figuras como las que tenemos aquí. ¿Vale? Ya ven abajo las dimensiones y los propios materiales, pero también simplificada puede aparecer en la representación de Sileno en entalles de más reducido tamaño, como los que tenemos aquí. Sileno muchas veces va a aparecer calvo, se le va a reconocer por este cuerpo pues, de formas pues, más obesas, y me interesa, aquí les traigo algunas representaciones, perdón, de Sileno. Me interesa aquí pues, que vean un poco pues, esos rasgos, calvo, con la barba, coronado de hiedra. Y aquí en la que tenemos en el centro, en esta cornalina naranja, me interesa que vean varias cosas, porque son detalles en una composición tan pequeña y cargada que me parecen significativos que los podemos relacionar perfectamente con los paisajes sacroidílicos que les he comentado al principio. Fíjense, hay intención de representar el paisaje. Tenemos un macizo rocoso, encima una especie de pequeño santuario, al lado un tirso y este sileno o sátiro va a sacrificar una cabra. No hay duda de que es un culto dionisiaco. Me parece muy interesante esa intención de representar paisaje con este santuario campestre que presenta una estrecha relación con esos paisajes sacroidílicos que les comentaba antes. Es una naturaleza ya domesticada. Nos estamos refiriendo ya a ese culto dionisiaco que se ha acomodado y se ha adaptado ya en tiempos de Augusto. ¿Vale? Luego les traeré un ejemplo también del Museo Arqueológico Nacional. Aquí tenemos otro ejemplo de macizo rocoso con esa intención de paisaje, con Sileno dormido borracho y unos erotes en torno a él, jugando con él. También es una representación habitual. Pero esa intención de representar paisaje me parece muy, muy interesante, relacionado con eso de los paisajes sacroídicos que les he comentado. Como ya les he dicho, que establecía interrelaciones con otros modelos de la escultura, la toréutica y demás, fíjense los rasgos de Sileno. Aquí, por ejemplo, en las asas de los vasos o en este otro, nos recuerdan mucho a lo que son los rasgos de Sócrates. Presenta una relación muy estrecha con los rasgos de Sócrates. La imagen de Sileno que se forja ya en época clásica asociada a esos rasgos algo grotescos de Sócrates. Con la toréutica, no nos cabe duda, tenemos ahí sátiros danzantes, escenas de culto a Hermas de Príapo o Ménades danzantes, que luego volveré a ellas, y aquí les traigo sátiros del Museo Arqueológico Nacional. Algunos más esquemáticos, dando de beber a la pantera, reflexionando ante una máscara, en estas ágatas de bandas, como ven, o en las cornalinas, con lo mismo, con la misma actitud. Es una representación muy frecuente el sátiro con el tirso reflexionando ante la máscara. Todos estos son entalles de la colección del Museo Arqueológico Nacional que este verano pude estudiar, fotografiar, parte de ella porque son más de 2.400 entalles los que tienen. Yo solo he estudiado de momento un tercio y desde aquí les agradezco, entre otras cosas, a Paloma Otero, a Paula Grañeda y Mar Batanero la ayuda que me ofrecieron y que me permitiesen acceder a a esta colección que conservan allí. Aquí tenemos más sátiros desarrollando distintas labores. En una es como un sátiro jugando con un pequeño erote, esculpiendo una pequeña figura, representaciones de su rostro que cumplen perfectamente las mismas características que les he enseñado anteriormente. O aquí también pensativo en la naturaleza, en esa naturaleza bucólica ideal, con la doble flauta, con el auloso. Escenas de culto son frecuentes también en estas cornalinas, por ejemplo, tienen algunas escenas de cultos a Príapo, aquí jugando con un erote, Sileno jugando con un erote en esta cornalina, o otra escena de culto a Príapo. Y esta, que también está en el Museo Arqueológico Nacional, es el traslado de lo que les estaba comentando antes de los paisajes sacrohídricos. No es una pieza de gran calidad, está realizada en una gata musgosa verde
Y quiero que se fijen, les he puesto también el contraste de una foto vieja. La de la izquierda es la mía, la que está a color, y la de la derecha es la que hizo Raquel Casal para su tesis, para que vean un poco el contraste, por si acaso no ven bien lo que es la escena. Tenemos a un sátiro sentado tocando el aulós, la doble flauta, instrumento dionisiaco. Al fondo aparece un tirso y como una especie de árbol, y sobre un pequeño macizo rocoso una pequeña capilla, ese santuario campestre. La naturaleza salvaje ya ha sido domesticada por el hombre, ¿vale? Y nos estaríamos refiriendo a esos paisajes sacroidílicos que triunfaron también tanto en la pintura en tiempos de Augusto y esa acomodación que les he comentado al principio. Por eso se la he comentado al principio. Y me parece muy, muy adecuado cómo se traslada a las gemas y cómo en tan poco espacio sintetizan esos elementos que triunfan tanto en este caso, por ejemplo, en la pintura de los frescos, y lo ha simplificado a unos cuantos rasgos y nos alude perfectamente a esa acomodación que hace en tiempos de Augusto de los paisajes sacroidílicos. Otro tipo de gema vinculada al rito dionisiaco, al culto dionisiaco, son los grilos o grilo, y en plural, es un término griego. Se considera que este término, que alude a lo deforme, haría referencia a una historia que nos cuenta Plinio el Viejo, que se refiere a un grilus, que es un personaje pintado por un pintor egipcio de Alejandría, Antífilos, que es como una especie de caricatura. Entonces de ahí vendría esta tipología, el nombre de esta tipología, ¿eh? Son entalles en los que vemos en la misma cara de una gema varios rostros fusionados. Muchas veces, para poderlos representar correctamente, les acompañan sus atributos. Este tipo de gemas, en las que la composición es compleja, por lo que les digo, por haber fusionado esos tres rostros, tres o incluso cuatro a veces, muestran la pericia técnica del artista y una tendencia al horror vacui. Muchas veces contraponen términos opuestos, vejez, juventud, y representan a veces incluso caras grotescas, porque cumplen como una función apotropaica, con la idea de ahuyentar el mal. El investigador Kenneth Lapatin dice que son imágenes que constituyen una infracción del orden natural y por tanto promueven una paradoja, generando así una nueva comprensión del mundo. Y eso ya lo relaciona, digamos, con ese carácter apotropaico que podrían tener estas gemas, a las que incluso se refiere Plutarco. Se trataría también de un objeto performativo, coréutico. Piensen que a medida que giramos, si esto por ejemplo estaba en un anillo o en una pieza que llevásemos en el cuerpo, según la posición, vamos a ver antes una cara u otra, generando como una especie de ilusión. Fíjense en la que tenemos aquí, que esta es excelente, esta cornalina, toda con elementos dionisiacos. Los reconocemos en primer lugar por los atributos, el tirso, la siringa, que es la flauta de pan, y el pedum, que es esa especie de callado de pastor que suelen llevar los sátiros. Y luego ya las coronas de hiedra. ¿Ven los tres rostros? Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Compleja la composición, en muy poco tamaño. Aquí tenemos otros. Fíjense esta, la que les estoy indicando aquí, en esta cornalina roja, con hasta cuatro rostros, muy compleja. En algunos de estos rostros se reconocen los rasgos de Sileno. Esta que ya sería, esta es mucho más antigua, griega, del siglo V, de principios del siglo V, y nos está contraponiendo una ménade con un sátiro para que vean los orígenes antiguos a los que nos retrotraemos de este tipo de composición. O como la que tenemos en la derecha, muchas veces un sileno, un sátiro, una ménade con un elefante y un tirso en la trompa. No conocemos muy bien el significado de este tipo de representación. En el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida tenemos un anillo con un entalle de este estilo. Fíjense el rostro de la ménade, en la trompa del elefante enrollándose en torno al tirso, y aquí. Luzón Nogué nos dice que este tipo de representación podría aludir al triunfo de Baco en la India. Pero posiblemente esta iconografía sea mucho más, el significado sea más complejo. Aquí les traigo unos ejemplos magníficos, una selección, realmente hay más, de este tipo de grilloy del Museo Nacional, Arqueológico Nacional. En este tenemos hasta tres rostros, en esta cornalina. Este jaspe me parece fantástico, fíjense qué bien se ve. En este jaspe rojo tenemos por un lado la cara de Sileno y por otro lado la de un jabalí.
Y aquí un instrumento que es la siringa, la flauta de pan y el pedum, esa especie de cayado de pastor. Luego en este lo han fusionado con una cola de delfín, el rostro de sileno, una espiga de trigo. Los significados concretos de estos entalles no los podemos saber porque nos falta también el contexto en el que fueron descubiertas. Hay muchos de este estilo y siempre que fusionan estos rasgos grotescos se les denomina grilos, griloi en plural, que es lo que les decía. Relacionado con los sátiros, no me podía resistir a traerles esta gema magnífica que se conserva en el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, en amatista, que se le conoce como la gema del Hércules Musagetes, pero para sorpresa no es un Hércules, fíjense en las patas, es un sátiro. La ven aquí en los detalles, es un sátiro caracterizado como Hércules. Georgi Nemeth y Isabel Canos y Villena en el 2002, en un artículo que tienen, eh, estudiaron la gema que está firmada por Esquilax, Esquilacos, nos pone en la inscripción. Nos dicen que Esquilax perteneció a un grupo de oposición a Nerón y lo caricaturizó en la imagen como un falso artista y un dios. O sea, está caricaturizando a Nerón en esta gema, según la interpretación que nos dice. Nos dice que el tema de Hércules músico ya fue adoptado por autores en el drama satírico y sería una especie de caricatura de Nerón. Otros entalles de este estilo hay por otras colecciones del mundo. Este, por ejemplo, está en el British Museum, pero nos dicen que es del siglo XVIII. Curiosamente es el mismo tipo de composición. Habría que saber exactamente el contexto en el que fue descubierta la de Tarragona, porque me llama la atención el material y la composición de la que tenemos en el British, que dicen del siglo XVIII. Respecto a la amatista, les quería comentar que también es un tipo de material sobre el que tenemos representadas en muchas ocasiones elementos dionisíacos, porque la amatista, como ya nos dice Plinio y también Heliodoro, es una piedra, les pongo aquí los fragmentos para que los lean ustedes luego con calma, es una piedra que nos ayuda a combatir, digamos, la embriaguez, nos ayuda a no emborracharnos, a soportar con dignidad los efectos del vino. De hecho, el propio nombre amatista, se lo he marcado aquí, amecistos, en griego, viene a significar eso, el alfa privativa, la A privativa, y mecistos, del verbo mecío, viene a decir que nos priva de emborracharnos. Luego recuperar esta idea porque el uso de este material y este significado me parece interesante y también les he traído ménades, en este caso aquí tenemos una vacante, una ménade, la vemos coronada de hiedra, ¿vale? Realizada en amatista. Más ejemplos, las más habituales son las ménades danzantes, tocando el tímpano o los crótalos, a veces desnudas, como ya hemos visto antes. Fíjense, aquí está en cristal de roca, magnífica, igual que aquí otra, con el tirso danzando. Muchas veces aparecen de busto, con la melena y el cuello volteado en ese éxtasis frenético. Estas de aquí, fíjense también, alguna reconstruida posteriormente, con el tirso en la mano, esta amatista, otra vez tenemos esa amatista, una piedra que nos va a ayudar a combatir los efectos del vino. Más eróticas, enseñando lo que es el trasero, y danzantes, más ejemplos, este camafeo me parece magnífico y Ménades del Museo Arqueológico Nacional. Aquí les traigo más ejemplos. En actitudes similares a los sátiros, rindiendo culto a Príapo, como tenemos aquí. Esta es muy interesante, esta más que una Ménade representaría a Mete, Mece, que es la ebrietas romana, es la diosa, digamos, de la embriaguez, se incorpora más tardíamente al séquito dionisiaco. Y la tenemos representada sobre amatista, está bebiendo vino y está representada sobre amatista para ayudarnos a combatir esos efectos del vino. Sabemos por las descripciones de Pausanias que había una representación de este estilo con la misma composición pintada por Pausias, un pintor griego, en el santuario de Epidauro. Y este modelo, este tipo de composición, por lo que parece ser, fue muy popular y la propia Cleopatra tuvo un anillo mucho mejor tallado que la amatista que vemos aquí, que el entalle que vemos aquí, con este mismo tipo de representación para combatir, entre otras cosas,
los efectos de la embriaguez, el famoso anillo de Cleopatra, para que se hagan una idea. Este entalle pequeñito lo tenemos en el Museo Arqueológico Nacional. Esta pasta vítrea amarilla con una ménade danzante, el cuello vuelto hacia atrás, en éxtasis, ese éxtasis frenético de las ménades y en actitud sensual, muchas veces, como el Nicolo que tenemos aquí, tocando ella un instrumento y mostrando el trasero, esas escenas que son como más de disfrute, de ese placer de vivir, de la vida y más sensoriales que les he comentado antes. Esas interrelaciones con las otras artes, de los modelos iconográficos, como se mueven desde la escultura, la toréutica, a los relieves, la pintura. Aquí les muestro un anillo y la famosa escultura de Escopas de la Ménade danzante. Y esta gema que me parece preciosa nos muestra muy bien de dónde sacaban también los modelos. Fíjense en este entalle que se conserva de forma fragmentaria, lo recoge el fallecido John Warman en un catálogo, que pertenece a una colección privada, por eso no les puedo decir dónde se encuentra, pero me parece excelente porque está representando un vaso de ménades danzantes del Tíaso Dionisiaco danzando en coro, y les traigo aquí un ejemplo de estos famosos vasos, tanto en mármol como en bronce, como en ricos materiales, de esas ménades en éxtasis danzando con sus tirsos, y nos muestra de dónde sacaban el repertorio iconográfico. Aquí les traigo la famosa crátera de Salpión en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, donde también tenemos sátiros danzantes que ya les he mencionado, con distintos detalles que les estoy mostrando. El famoso vaso borghese, fíjense la mina de que toca el tímpano, cómo muestra el trasero, esa composición que les estaba diciendo antes, para que se hagan una idea de los modelos iconográficos, o el sátiro danzante, que ya hemos visto antes. Los modelos de las ménades danzantes, en este caso las del Museo del Prado, atribuidas a Calímaco, estas supongo que les sonarán, son unas piezas excelentes de la colección de estatuaria clásica del Museo del Prado. De la decoración de los jardines, también encontramos muchos elementos de la iconografía dionisiaca, como son estos puteales, son como el brocal de pozo, ¿vale? Con elementos dionisiacos. El osculum son unos motivos en relieve que decoraban los jardines. Tenemos tanto la mena de danzante como el sátiro danzante, otra vez, y en este caso en esas composiciones aisladas que podíamos ver en los entalles, aquí se ve muy bien. O la toréutica, la famosa crátera de Derveni, con ese Tíaso dionisiaco, y si aislásemos todas esas figuras, veríamos que se corresponden perfectamente en muchas ocasiones con los modelos de las sátiros y menades que hemos visto en la glíptica. Las escenas eróticas, también muy frecuentes. En este caso, aquí les traigo algunas son más explícitas. Aquí les pongo un detalle. Fíjense cómo vemos la anatomía tanto del sátiro como de la ménade. En esta es mucho más explícita, la ménade jugando en este, eh, la ménade jugando con el sátiro, y se aprecian lo que son sus partes. Se van a reinterpretar posteriormente. Esta que les traigo a la derecha del todo forma parte, es del siglo XVI, está en el British Museum, y viene a ser una copia de la que hay en el Berlín. Ya saben, el fenómeno de la copia, con firmas apócrifas y demás. Pero también escenas campestres. Las escenas campestres, como son composiciones más complejas, de mayor cantidad de personajes, muchas veces van a quedar ya relegadas al campo del camaceo, porque al ser una piedra, pues muchas veces una superficie de mayor extensión, pues nos va a poder permitir representar distintas figuras. La gata sardónice nos va a permitir jugar también con las capas, ¿vale? Para representar el fondo, contrastarla con el fondo, ¿vale? Como tenemos aquí. Fíjense esas escenas bucólicas de las que les hablaba, alegres en el campo, que no tiene que ver tanto con el salvajismo de las representaciones que, por ejemplo, hay en las representaciones de la cerámica griega. Aquí más ejemplos. Esta pertenece a la colección Farnese, la que tenemos aquí. Su relación, el modelo iconográfico con la toréutica, con esta pátera del British Museum, para que lo vean, que es el mismo estilo de composición. Y otros temas dionisíacos, ya para ir cerrando, del Museo Arqueológico Nacional. En este caso les traigo aquí esta pieza de la izquierda en ágata. Fíjense que por un lado es una máscara de teatro, y por otro lado una panoplia militar realizada con bastante detalle. Esa máscara de teatro nos aludiría al mundo dionisíaco, pero les traigo estas escenas también de los erotes,
vendimiando, que también aludirían pues, a esos miembros que aparecen en el séquito dionisiaco y nos pueden recordar un poco, entre otras cosas, al vaso blue, que es donde tenemos este tipo de escenas también que nos muestran esa alegría de la cosecha en el campo, esas escenas bucólicas, relacionadas con esos paisajes acroídicos que ya les he comentado desde el principio. Por eso se lo introducía, especialmente esta de la derecha. Fíjense con qué detalle se representan en este jaspe rojo todos esos sátiros vendimiando. Es un tema, el de las representaciones de Dioniso, que va a pervivir y se va a recuperar fundamentalmente a lo largo del Renacimiento y ya a partir de ahí barroco, neoclasicismo. Aquí les traigo algunos ejemplos con su cronología que vean que reproducen perfectamente esos modelos que les he ido comentando. Y luego ya, pues para cerrar este plato del ceramista Theodor Deck con un diseño de Joseph Victor Rambier y el famoso vaso de las vacantes, el vaso vacantes de René Lalique de 1927, que se ha reinterpretado, se sigue comercializando. Ahora recientemente han sacado incluso el vaso Sirenas. Y simplemente para que terminar concluyendo la importancia y lo que perdura en el tiempo este tema. Disculpen que me haya alargado un poquito. Con esto ya termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Carlos, ¿dónde se encuentran todas estas gemas? En todas las gemas, como les he traído tantas, en todas está la leyenda debajo de dónde procede, el número de inventario, las dimensiones. Proceden de distintos puntos del mundo, de distintos museos del mundo y distintas colecciones privadas. He subrayado la atención sobre las que se conservamos aquí en el Museo Arqueológico Nacional o alguna del Museo Nacional de Arte Romano y del Museo Arqueológico de Tarragona, pero lo ponen todas. Entonces les recomiendo que si les interesa una en concreto, luego cuando se ponga el vídeo, vayan en concreto a la que les interesaba y amplíen la pantalla y lo verán. Marian me está preguntando, ¿vacante y menade es lo mismo? Sí, el término vacante se suele usar más en el mundo romano, menade en el mundo griego. ¿Son adoradoras de Dioniso y participantes en su culto? Sí, y son las mismas. Bacantes y Menades nos estaríamos refiriendo a las mismas. Lo mismo que Fauno y Sátiro, ¿vale? Que no utilizo tanto el término Fauno, pero Fauno se utilizaría, digamos, más en el mundo romano y Sátiro en el mundo griego. ¿La abundancia de cornalinas talladas tiene alguna razón o significado especial? Pues no le he visto, y como les he explicado la justificación de la amatista, la cornalina no le he visto ninguna relación. Yo entiendo que es por la abundancia también del material. No he dado en las fuentes que digan algo relacionado con Dioniso y el uso de la cornalina. Siguiente, veo que son muy comunes los camafeos con imágenes de reflexión ante una máscara. ¿Existe alguna idea de qué reflexiones hacían ante las máscaras específicamente? Me refiero a qué mensaje querían dar. Me pareció muy curioso. Posiblemente no tenemos la certeza, posiblemente estén reproduciendo escenas del mundo del teatro. Podría ser incluso lo que me aventuro a decir, que no lo sé, escenas de ensayos de los propios actores, no lo sé, ¿vale? Pero hay composiciones de este estilo, sobre todo en las que están interactuando, en las que están recogiendo representaciones o caracterizaciones del mundo teatral. Lo que pasa es que hemos perdido muchas obras también para poder afirmarlo. Excelente charla, muchas gracias. Gracias, Fiorella, Isidoro. Vale, gracias, Leonardo, por la presentación. Gracias a todos, me felicitáis por la presentación. He hablado muy rápido, abrumadora, ya lo sé, gracias. ¿Podemos tener la presentación y verla en YouTube? Sí, quedará subida en YouTube, me han confirmado desde el Instituto Gemológico. Pablo, vale, gracias a todos por vuestros comentarios. Angie Vázquez también, por favor, ¿me podrían informar acerca de la pasta vítrea, cómo se encontró en el mundo activo? No sé qué pasta vítrea me está preguntando. No sé si será la que le he puesto del campamento de Nimega, aparece la referencia en la diapositiva y el autor para que pueda localizar el artículo, o si se está refiriendo Carlos, a la pasta vítrea amarilla que le he mostrado del Museo Arqueológico Nacional de la Mena de Danzante. Esa no la tenemos contextualizada, el del yacimiento en el que apareció. Está dentro de la colección del Museo Arqueológico Nacional, pero no podemos tener no hay contexto, como muchas de las que hay en el Museo Arqueológico Nacional. La cornalina está relacionada con las relaciones en pareja, según me han contado.
podría presentar esa relación, entre otras cosas, la fertilidad y la prosperidad a la que alude en el tema dionisíaco. Gracias, Sule. Carlos, estas dos últimas gemas camafeos, ¿cuáles son? Estas. La primera se la he puesto anteriormente, esta la he puesto antes, ¿vale? Esta la tienen aquí y luego la otra pertenece a una colección privada. No me daba la que he puesto en esto de gracias, esa la he puesto como motivo para cerrar la presentación porque me parecía muy bonita, pero no especificaba, ponía colección privada, ¿vale? Y ya no tenemos más. Vale, pues muchísimas gracias por todos los agradecimientos que me han dado. Bueno, únicamente darte las gracias y la enhorabuena por esta magnífica charla, este repaso verdaderamente denso de todos los sintagios y camafeos dionisíacos, y que la verdad es que ha sido una conferencia, a mi juicio, magnífico. El excelente material que has utilizado y este repaso exhaustivo de estas maravillas, de estas gemas, que realmente son unas maravillas. Así que te damos las gracias. Esperamos contar contigo en otra ocasión y que nos sigas ilustrando sobre estos temas en los que eres, pues, pionero, o por lo menos un gran estudioso de ellos. Así que, Fermín, ha sido un placer tenerte con nosotros y espero que repitamos algún día. Muchas gracias, José María, encantado.